días. El día de hoy vamos a hablar junto con mi compañera Mariana Gómez Montoya sobre un tema bastante trascendental, que es la pandemia del COVID-19, que es un hecho sobrevenido que como humanidad pues no lo esperábamos enfrentar a un futuro no tan lejano. Entonces, entonces, a raíz de eso, se vinieron desglosando un sinfín de circunstancias que como humanidad nos ha sido un poco difícil de manejar. Entre esas circunstancias, pues en los últimos 2 años de la pandemia del COVID-19, una de las situaciones que más impacto ha tenido ha sido el sector de la educación. Hablando de este punto, haciendo referencia a escuelas, universidades, institutos técnicos, entre otras, se puede vislumbrar que no solo el problema radica en la pandemia, sino en cómo veníamos desarrollando la metodología del aprendizaje en, en este aspecto. Entonces, para partir de ello, podemos hacernos una pregunta como de cómo afectó la pandemia del COVID-19 y cómo empeoró esta situación. Bueno, para contextualizar, a lo largo de los años hemos observado que la educación en Colombia siempre ha sido la prioridad para el Estado y pues ya que gracias a este mejora la prosperidad económica y social del país. Con ello pues ha prometido más recursos para el sector que cualquier otra área. Pues incluye y ofrece una educación de calidad incluyente de primera mano. Pues siendo así, la educación un derecho fundamental. Para contextualizar, los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución de 1991, el cual pues pertenece a razón de toda dignidad humana, siendo así adquiridos desde el momento de la existencia y son anteriores al mismísimo Estado. Son derechos inalienables para el ser humano. Siendo así de manera obligatoria que el Estado colombiano brinde un sistema educativo adecuado que debe estar conformado por educación inicial, educación preescolar, educación básica que son los 5 grados y 4 grados de secundaria, la educación media que son 2 grados y culminaría con un título de bachiller, la educación superior y la educación del trabajo y talento humano. Cabe destacar que esto es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Bueno, ya mirando las perspectivas y circunstancias que estamos pasando actualmente en el mundo, las circunstancias que es la pandemia del COVID-19, esto afectó en gran medida a la educación. ¿Por qué? Porque de cierta manera desestabilizó y amenazó el cumplimiento de este derecho. Entonces, gracias a la pandemia del COVID-19, que nos ha tocado vivir, como lo dije de manera reiterada, en los últimos 2 años, a raíz de esta se derivó una crisis en los ambientes económicos y en los ambientes sociales de todo el mundo. Y entre estos ambientes sociales, pues está el ambiente de la educación, en donde esta emergencia nos ha dado pues un lugar de cierre masivo de las actividades y de las instituciones educativas en más de 190 países, y Colombia no es un país que se queda fuera de la excepción. Con el fin de evitar la propagación de este virus y aumentar pues el aumento de los casos de la enfermedad. En consecuencia, la pandemia le trajo pues a la educación una manera difícil de afrontar, y como respuesta a esto, los entes de control y los dirigentes de cada territorio para las medidas de cierre de instituciones, fue regulado en Colombia la educación virtual o en línea. Esta hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, espacio y tiempo se enlacen a lo largo del establecer la educación, sino que se dará el aprendizaje y la experiencia a través de las tecnologías y de las TICs. Pero este tipo de educación que conforma todo lo establecido con el derecho de la educación en su amplio grado no cabe dentro de lo que se debe realizar, ya que pues la realidad en este país es que no todos los ciudadanos pueden acceder a las TIC con mayor facilidad, dado que se encuentra pues la gran diferencia entre el sector rural y el sector urbano. Entonces esto incrementaría y pues nos vemos afectados con respecto a la educación. Esta pandemia pues dio un inconmensurable retraso para la educación tanto en Colombia pues también como en América Latina y el Caribe. Según la UNESCO, en mayo del 2020, más de 1.200 estudiantes de todos los niveles educativos dejaron las clases presenciales, por lo cual solo 160 millones eran estudiantes de América Latina y del Caribe. Este cierre masivo hizo que la cifra de estudio bajara a menos del 50%. Lo que podemos observar que es que mucha gente ha abandonado este estudio. El Ministerio de Educación, para subsanar la falta de aplicación de medidas y la regulación de las clases virtuales con respecto al COVID-19, porque se está viendo que sacar una nueva legislación, tomó la medida de transmitir las clases para sectores donde el internet y las TICs no son muy fácil, de manera tales como radio, clases por televisión y demás cosas. Pero no solamente es eso, sino que también pues se ve afectada con respecto al sector económico en Colombia y
también pues no hay muchos recursos para poder realizar esta iniciativa. Las medidas no solamente fueron interrumpidas por estas dificultades, sino que también pues se puso en duda la calidad de la educación que se daría en una educación virtual. Según las palabras del doctor Besson Herrera en 2020, con relación a las pandemias, los profesores no están preparados para dictar unas clases online, ya que pues se han dedicado a dictar clases de la misma duración que clases presenciales, además con las mismas técnicas, lo cual afecta muchísimo la medida del aprendizaje de esto. Pues esto abre también un debate con respecto al estudio de las instituciones privadas y las instituciones públicas, en el sector rural y sector urbano. Pues por un estudio de la Universidad de los Andes sobre la base de datos del DANE para el 2017 concluyó que el 70% de los niños y jóvenes no acceden a la educación básica que residen en el campo. Esto se debe a la insuficiencia de ofertas educativas y pues la precariedad de las condiciones en las que vive ese tipo de población. Y según el índice de la calidad de esto, según el índice sintético de la calidad educativa ISCE, para ese mismo año 91% de los colegios urbanos tenían acceso a internet, mientras que en las zonas rurales el 53% tenían este servicio. Todo esto sin contar que pues antes de la pandemia las brechas educativas entre sector rural y sector urbano pues eran muy altas, contando con un alfabetismo en el sector urbano de 8% y en el sector rural un 26%. Debido a la pandemia y las situaciones que estamos viviendo ahorita, ambas cifras subieron un 7% en cada sector, viendo pues un grave índice de que tanto los estudiantes, tanto la calidad como se ha dado es muy baja, como los estudiantes han abandonado este tipo de educación pues gracias a la pandemia. Pues no solamente hay brechas de educación virtual, sino que también pues se presenta y se transmite en ellas, que pues no se ha vuelto a renovar de manera educativa los ámbitos de la involucración, conexión y calidad sobre la educación, como se mencionaba anteriormente. Pues esto es un problema que se ha venido incrementando gracias a las huellas emocionales que se confirman entre los niños, niñas y adolescentes, donde se ve el resultado de rechazo y desistimiento a las instituciones escolares, conjuntamente pues a los problemas acontecidos de la comunidad, tanto en la comunidad como en lo de la pandemia. Pues se destacan unos grandes problemas en Colombia, que es la implementación de las tecnologías en los sectores, no solamente en la educación, sino también pues en la salud, en la economía, en la justicia y pues entre otros muchos sectores, que pues dio una manera negativa, más de lo que se encontraba antes con respecto a estos acontecimientos que estamos viviendo ahorita. Para finalizar también, conjuntamente a lo que dijo mi compañero, tenemos que darnos cuenta de manera de reflexión y mejorarlo, que actualmente nosotros no estamos en una educación virtual. Por más que el gobierno haga medidas de subsanar todo esto y invierta numerosas cantidades de dinero con respecto a la educación, nosotros no estamos en una educación virtual, sino que nosotros estamos en educación remota. Y esto se ve ya que gracias pues, a los métodos que nos han implementado los educadores y los profesores con respecto a los temas que se están viendo, no son acordes a una educación virtual, ni mucho menos al mismo aprendizaje que se daba anteriormente, ya que pues obviamente vemos que anteriormente el nivel educativo sí estaba, no estaba pues en óptimas condiciones, pues debido a esto estamos más. Entonces nosotros como estudiantes nos vemos muy beneficiados porque no se han dado los suficientes métodos ni objetivos sobre la educación, y tampoco se ha aplicado de manera correcta en el análisis sobre cada tema y pues cada carrera que cada ciudadano hace pues como manera de estudio. Pues tenemos que ver que no solamente es implementar las tecnologías para mejorar la calidad de la educación, sino también incentivar a los estudiantes y a todos los niveles educativos a un desarrollo de sus competencias y habilidades a través de las TIC, pues que brindan y poder sacar todo el potencial que tienen ellas. Pues también para alcanzar las metas que cada estudiante tiene con respecto a su carrera o hacia su educación, y plantearlo, ya que pues la educación es el punto esencial de la base de una sociedad, ya que pues gracias a la educación que tienen los estudiantes se va a poder realizar el desarrollo del país. Entonces, por último, tenemos que partir desde ese punto. Además de eso, también tenemos que mejorar la calidad nosotros como ciudadanos de la educación, no solamente con lo que nos dice la institución que merecemos, sino que ver más allá de eso y interesarnos un poquito más sobre eso. Nosotros como estudiantes hemos tenido que acoplarnos y acondicionarnos a esta situación, que no ha sido difícil en parte, pero tampoco ha sido fácil por otra parte, ya que como veníamos acostumbrados a cierto tipo de metodología y a cierto tipo de enseñanza y todo lo que traía su presencialidad en este tema, ha sido un poco difícil para nosotros acostumbrarnos a esto, pero como personas capaces y conscientes de toda la situación, siento que hemos podido tener un buen encaje y un buen arranque en este tipo de tecnologías nuevas para nosotros. Y hemos tenido que soportar muchas falencias, pero como lo es la precarización de las plataformas,
La precarización del aprendizaje, sobre todo, como les dije anteriormente, pues es un proceso, pasar de un aprendizaje presencial a un aprendizaje virtual, donde todos los mecanismos y todas las ayudas son totalmente diferentes. También hemos tenido que encontrar nuevas soluciones para los nuevos problemas que aparecen a raíz de todo esto. Pero hemos sabido enfrentar la situación de la manera más pertinente. A nivel personal, pienso que como la nueva generación de esta pandemia, ¿sí? A un futuro podemos ejemplificar en que somos una generación persistente y una generación que no se deja derrumbar por nada y que siempre estaría dispuesta a condicionarse a los cambios que le traiga el futuro.